A ver, Santiago, empieza a haber mucho revuelo con los cambios del IVA para el 1 de enero de 2025. Se habla mucho, aunque no se dan fuentes. Bueno, se están afirmando cosas que a mí me sorprenden mucho. Es que de cara a 2025 va a entrar en vigor lo que se llama el IVA de franquicia, ¿no? Que ahora vamos a explicar un poco lo que es. Digamos, es una... Sobre el IVA de franquicia, te digo, se ha hablado mucho sobre este tema. Yo vi notas de prensa al principio de este año de la ministra de Hacienda española diciendo que esto no lo iban a transponer porque nanay, ¿no? Lo que pasa es que en principio sí que parece que está confirmado. Lo que digo, hay que ver cómo lo transponen, hay que ver cómo entra en vigor, hay que ver qué tipo de trámite tengo que hacer para acogerme al IVA de franquicia. Esto de la facturación electrónica, digamos, pues que va a pasar como pasaba en Argentina hasta hace un año, que es que tú no puedes, como tal, hacer tus facturas en Word, sino que tú vas a tener un sistema. ¿Qué hay de verdad a día de hoy sobre la obligación de sumarle el IVA a todas las facturas para todas las LLCs o cualquier otro tipo de empresa que venda servicio como cursos o páginas web o diseño gráfico, etcétera? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Es que las empresas extranjeras van a tener que tener en cuenta cuando hablemos de un negocio B2C, ¿vale? Es decir, una empresa que vende a un cliente final, a un consumidor final, van a tener que empezar a tener en consideración no el lugar desde el cual se presta el servicio, sino cuál es el lugar en el que reside o está el cliente final, ¿vale? Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez al canal. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Yo encantado de estar aquí otra vez contigo. Pues muchas gracias por estar aquí, que siempre son visitas útiles las tuyas. A ver, Santiago, empieza a haber mucho revuelo con los cambios del IVA para el 1 de enero de 2025. Se habla mucho, aunque no se dan fuentes. Bueno, se están afirmando cosas que a mí me sorprenden mucho. Y me gustaría preguntarte, tú te has puesto a investigar sobre este tema y has averiguado algunas cosas, así que cuéntanos, ¿qué va a pasar el día 1 de enero del año 2025? A ver, hay varios temas, Antonio, con este asunto. Lo que es importante decirle a la gente antes de entrar en hablar del IVA de franquicia y de este tipo de cosas, que son cosas que sí que parece que van a llegar. Hay una directiva europea que modifica la que ha sido la ley del IVA, ¿vale? O sea, es importante que la gente entienda que estas son normas europeas, son directivas europeas, que los Estados miembros transponen a su ordenamiento nacional, ¿vale? Y normalmente la Unión Europea, cuando son directivas y son normas de obligatoria transposición al ordenamiento nacional, lo que hace es que da a los Estados miembros un cierto tiempo para transponerlas, ¿no? Porque se entiende que no se puede cambiar de un régimen de la noche a la mañana, porque un cambio de legislación pues lleva aparejada pues una serie de obligaciones de control y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, concretamente, ahora mismo, con la ley del IVA, lo que sí que parece que está confirmado es que de cara a 2025 va a entrar en vigor lo que se llama el IVA de franquicia, ¿no? Que ahora vamos a explicar un poco lo que es. Digamos, es una nueva exención del cobro del IVA y de rellenar los formularios pertinentes, que básicamente es el 303, para aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Esto sí va a llegar. Como por otro lado también pues sabemos que va a llegar la facturación electrónica. Lo que pasa es que es importante que la gente entienda, independientemente de todo el ruido que escuché en Internet sobre este tema, que todavía no hay un boletín oficial del Estado, o por lo menos que yo haya visto. O sea, todo esto va a toda velocidad. A lo mejor hacemos este vídeo y la semana que viene ya hay un BOE y alguien nos lo deja en los comentarios. Eso, por supuesto, puede pasar, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos a mediados de noviembre de 2024, pero bueno, esto es una materia viva. Esto en cualquier momento, pues llega una norma y puede cambiar lo que estamos hablando aquí. Lo que pasa es que ahora mismo sí que estamos percibiendo como una excesiva intención por parte de algunas personas que hablan de esto en Internet, de meter un miedo que, si bien es en parte justificado porque la tendencia legislativa de la Unión Europea es cada vez tender más hacia el control, está también un poco injustificado en la medida en la que, por ejemplo, sobre el tratamiento del IVA desde las empresas extranjeras y la ventanilla única y de este tipo de cosas, todavía yo no he leído una transposición de la directiva europea a la normativa española. Por tanto, hasta que no la lea, o sea, no voy a saber cuándo va a entrar en vigor esto,
cómo se va a controlar y cuál es, en fin, o sea, a qué me voy a poder atener como empresario para prestar servicios desde una LLC americana, por ejemplo, a una empresa española y este tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría decirle a la comunidad de negocios en Chancla, sobre todo, que son nuestros amigos y nos caen bien y nosotros les caemos bien a ellos, presumiblemente, que estén muy atentos cuando consuman este tipo de contenido en Internet, de quién se lo cuenta y qué intereses tiene, ¿no? Porque si la persona que te está diciendo que viene el lobo con el tema del IVA, pues es una persona que se dedica pues, a venderte figuras jurídicas en Panamá o empresas en Chipre o algún tipo de historia. Bueno, pues puede que en el hecho de dar un discurso un poquito miedoso, pues vaya a la venta de su producto, ¿no? Que lógicamente pues no damos nombres y no, o sea, no es necesario, pero hay ruido en Internet con estos temas, pero a mí me gusta siempre pues ir a la ley, ir al BOE y ir a lo que sabemos. Santiago, explícanos qué es esto del IVA de franquicia, si es oficial ya y en qué consiste. Vale, a ver, sobre el IVA de franquicia te digo, se ha hablado mucho sobre este tema. Yo vi notas de prensa al principio de este año de la ministra de Hacienda española diciendo que esto no lo iban a transponer porque nanay, ¿no? Lo que pasa es que en principio sí que parece que está confirmado. Lo que digo, hay que ver cómo lo transponen, hay que ver cómo entra en vigor, hay que ver qué tipo de trámite tengo que hacer para acogerme al IVA de franquicia y luego hay que ver cuáles son los mecanismos de control de la agencia tributaria. Son cosas nuevas y hay una cierta incertidumbre, ¿vale? Sobre estos temas. En principio, el IVA de franquicia lo que contempla es que aquellos autónomos, aquellos medianos autónomos, ¿no?, que facturen hasta 85.000 euros al año, esto al final no es una medida que esté pensada para empresas porque una empresa generalmente factura más de 85.000 euros al año, ¿no? O hasta 100.000 euros si es dentro de la Unión Europea, pues digamos que puedan acogerse a este IVA de franquicia que implicaría que no tienen que repercutir IVA en sus facturas. ¿Vale? Es decir, no tienen por qué pues, cobrar IVA a sus clientes y, por tanto, no tienen por qué rellenar el modelo 303 y este tipo de cosas. Es decir, si tú eres un freelance que se dedica al marketing digital y facturas 70.000 euros al año, por ejemplo, pues no tendrías por qué cobrar IVA a tus clientes. Claro, lo que yo entiendo, por otro lado, es que luego si tú haces compras y tienes que pagar IVA, pues tampoco te lo puedes deducir, ¿no? Entonces, pues bueno, de algún modo entiendo que lo vas a palmar, ¿no? De algún modo. Lo que pasa es que sí que es cierto que se te va a facilitar un poco la vida. Digamos que hay una cosa que es importante, que es que la Unión Europea en su directiva dice que los Estados miembros pueden desarrollar el modelo de IVA de franquicia para aquellos autónomos y pequeñas empresas que facturen hasta 85.000 euros en total o hasta 100.000 euros dentro de la Unión Europea. La cuestión es que este es como el límite máximo, ¿vale? Pero digamos que el Estado español podría llegar y decir que el IVA de franquicia solo lo va a aplicar para aquellos autónomos que ganen hasta 50 o hasta 60.000 euros al año. Porque digamos que la directiva europea lo que impone es un límite por arriba, pero no impone un límite por abajo. Esto es una cosa que la gente es importante que sepa porque es una tendencia legislativa que también hemos visto en España. La Unión Europea normalmente es un padre un poco menos duro que lo que es el legislador español. Es decir, hay muchos casos en los que la Unión Europea legisla y en España transponemos la directiva, lo que ha legislado previamente la Unión Europea, y lo llevamos un poquito más allá. Esto no sería la primera vez que pasa. Entonces, a lo mejor de repente entra el IVA de franquicia en vigor y nos encontramos que el límite de 85.000 euros, pues esos son 70.000. En todo caso, hasta que no hay un BOE, no se puede saber. Entonces, mucho cuidadito con las cosas que vemos por Internet y en fin, porque ahora mismo pues hay mucha rumorología en blogs, este tipo. No hay un BOE, pero entonces ¿está confirmado o no? Sí, en principio está confirmado. Bueno, es algo que eventualmente parece que va a llegar. A lo mejor llega para 2026, o sea, podría ser perfectamente. Pero sí, en principio sí. Lo que parece que va a llegar también es la obligatoriedad de la facturación electrónica. Y eso sí que parece que va a llegar este 2025. A ver, explícanos con detalle esto de la facturación electrónica. Esto de la facturación electrónica, digamos, pues que va a pasar como pasaba en Argentina hasta hace un año, que es que tú no puedes, como tal, hacer tus facturas en Word, sino que tú vas a tener un sistema que te va a proporcionar la agencia tributaria, en el que te vas a tener que dar de alta con tu empresa o siendo tú autónomo, y vas a tener que empezar a hacer las facturas desde ahí y emitirlas desde ahí, de forma que van a tener la facturación pues automatizada, controlada y su
sumada y restada y multiplicada y dividida al instante, ¿no? Está por ver cómo es ese sistema, porque ese sistema ahora mismo yo sé que está en desarrollo, porque lo sé. ¿Qué hay de verdad a día de hoy sobre la obligación de sumarle el IVA a todas las facturas para todas las LLCs o cualquier otro tipo de empresa que venda servicio como cursos o páginas web o diseño gráfico, etcétera? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Vale, vamos a ver, concretamente desde la facturación, porque hemos hablado un poquito de franquicia, que eso es a nivel de facturación de autónomos en España, pero no nos hemos metido tanto en el tema, en el plano de las LLCs o de las empresas extranjeras en general. Ahora mismo, insisto que todavía no tenemos BOE de esto, entonces será interesante ver la transposición de la norma, ¿vale? Para saber exactamente cómo es el asunto y cómo lo gestionan. Pero ahora mismo lo que parece que está confirmado es que en algún momento lo que va a empezar a pasar es que las empresas extranjeras van a tener que tener en cuenta cuando hablemos de un negocio B2C, ¿vale? Es decir, una empresa que vende a un cliente final, a un consumidor final, van a tener que empezar a tener en consideración no el lugar desde el cual se presta el servicio, sino cuál es el lugar en el que reside o está el cliente final, ¿vale? Por ejemplo, si una persona vende desde una LLC una suscripción a un software y resulta que su consumidor es un cliente final y está en Europa, pues esta persona debería darse de alta en un sistema que va a habilitar la Unión Europea, que es un sistema de ventanilla única, se llama, lo podéis buscar en Internet, para que dese de alta su LLC en este sistema, cobre al cliente, al consumidor final español, por ejemplo, este IVA y luego esta empresa extranjera se lo dé a la Unión Europea. Esta es la teoría, ¿vale? O sea, es decir, esto es lo que se supone que va a pasar. Se tendrían que dar de alta en este sistema de ventanilla única, tendrían que tener un número y tiene que haber ahí un sistema por detrás que permita ese control. La realidad de esto, Antonio, yo lo que todavía no entiendo y nadie me ha aclarado, y si alguien tuviera un poco más de información de esto, pues que lo pusiera en los comentarios, sería genial, es ¿cómo lo va a hacer la Unión Europea para controlar esto? Porque, o sea, es decir, la Unión Europea no tiene jurisdicción sobre una empresa que es una LLC que está en Estados Unidos, y Estados Unidos, en principio, sabemos que no va a facilitar información de una LLC que está abierta en Nuevo México. Entonces, aunque la norma empiece a decir esto, o sea, la capacidad de control que tiene que ir aparejada a la entrada en vigor de esto todavía no existe, no la veo. Entonces, yo creo que puede tardar en llegar y está por ver, pero vamos, esto en lo que a B2C se refiere. En lo que a B2B se refiere es distinto. A ver, también hay una cosa importante. Hay una cosa que estoy leyendo por todas partes. ¿Las LLCs van a dejar de ser anónimas? No. O sea, no. Vamos a ver. Si tú tienes una LLC, vendes a un cliente final que se encuentra en España, te das de alta en el sistema de ventanilla única europeo para obtener un número, un IVA, un número de IVA intracomunitario o algo, una figura similar, pero para facturar desde fuera de Europa, y te identificas, la LLC va a dejar de ser anónima. Sí, confirmado, ¿vale? Si tú vendes B2C directamente y no te das de alta en este sistema, en la medida en la que tu cliente final no presenta la factura, porque como es un customer, es un cliente final, no se deduce la factura ni se la mete como gasto a ningún lado. La capacidad de control sobre esto yo la veo muy pequeña, ¿vale? Entonces, o sea, no vamos a, o sea, si entra en vigor una ley imperativa de que hay que darse de alta en el sistema de ventanilla única, no vamos a invitar a la gente a no hacerlo, porque aquí no hemos invitado a nadie a hacer nada ilegal nunca en este canal y no lo vamos a empezar a hacer hoy, pero digamos que la capacidad de control sí que la veo bastante escasa, ya cada uno lógicamente que haga lo que quiera, pero en ese caso no perderíamos el anonimato. Y luego, hablando ya de B2B, es decir, hablando ya de cuando una LLC americana factura a una sociedad limitada española. Aquí no se va a perder el anonimato, ¿vale? Esto ya que la gente se lo vaya metiendo, porque a lo mejor de aquí a 3 años sí que se pierde, pero a día de hoy no se va a perder el anonimato. Lo que pasa es que sí que es cierto que en algún momento de lo que se está hablando y lo que a mí no me extrañaría haber materializado en la ley española es que obligaran a la empresa española a pagar IVA sobre el servicio que ha consumido desde una empresa en Estados Unidos. Pongo un ejemplo, Antonio.
una sociedad limitada española adquiere servicios de marketing digital de una LLC americana. Esta factura va sin IVA y la Unión Europea no tiene potestad, no tiene competencia para obligar a la LLC americana a cobrar un IVA y luego pagárselo, ¿no? Porque, bueno, básicamente pues porque no tiene capacidad de control sobre una empresa americana. ¿Sobre quién tiene capacidad de control? Sobre el cliente final, que es la SL española, ¿vale? Entonces, en el momento en el que la sociedad española en su contabilidad financiera se quiera dar como gasto los 1.000 euros que ha pagado a una LLC americana, digamos que para que eso sea posible, lo que sí que puede hacer la Agencia Tributaria Española es obligar a esa empresa española a contabilizar un IVA, ¿vale? Es decir, si tú divides 1.000 entre 1,21, que es para saber pues, lo que llevaría de IVA, pues te da unos 173 euros, ¿vale? Entonces, de cara a la contabilidad española, se consideraría que tú has consumido un servicio de 827 euros más 173 de IVA, que es igual a 1.000, ¿vale? Entonces, pues esta empresa española, digamos que lo tendría que contabilizar de esta manera, y de esta manera de lo que yo creo que trata la ley es de igualar las condiciones de competencia entre las empresas que facturan desde fuera de la Unión Europea con respecto a las empresas que facturan desde dentro de la Unión Europea, ¿no? Porque si yo compro a una empresa francesa, por ejemplo, pues ahí hay una autorrepercusión del IVA y tal, pero existe como tal el IVA, pero si yo compro una empresa americana, no. Entonces, pues bueno, y digamos que ¿qué es lo que pueden hacer si tú no haces esto? O sea, si yo cojo la factura de los 1.000 euros desde mi SL española, que he pagado a una LLC americana, y me lo computo como un gasto dentro de mi contabilidad, y no reconozco que tengo un IVA, pues con carácter retroactivo me pueden calcular el IVA de todo eso, me lo pueden pedir, me pueden meter una sanción o me pueden lo que sea si yo en un momento dado no reconozco que ese gasto ha llevado IVA y yo no lo he contabilizado como tal. Eso sí que podría llegar a pasar, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, insisto, que todavía pues está por ver y tenemos que ver el BOE. Pero en ningún caso, en este caso, las LLCs perderían su anonimato. O sea, lo peor que nos puede pasar ahora mismo en el plano del B2B es que las LLCs pierdan un poco el atractivo de que no cobramos con IVA. Ya está. Pero aún así, vamos a ver, que la gente no pierda el Oremus. Aún así, pues existe un ahorro en IRPF, existe un ahorro en cuota de autónomos. Antes hablábamos del IVA de franquicia. El IVA de franquicia está muy bien porque va a permitir ahorrarse cobrar el IVA, pero por otro lado, tampoco si lo estoy cobrando me lo voy a poder deducir yo, y por otro lado, la cuota de autónomos la voy a tener que pagar igual. Ahora en 2025 entran las nuevas cuotas de autónomos y un autónomo que facture 85.000 euros al año va a pagar una cuota de autónomos del copón, y por otro lado hay que pagar IRPF. Entonces, o sea, no es que ahora mismo hayan hecho un régimen para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros que sea infinitamente más ventajoso que una LLC, y no es que las LLCs vayan a perder el anonimato mañana, e insisto que todo esto aún tenemos que ver cómo se transpone al ordenamiento jurídico español. Entonces, es una cosa realmente compleja. Yo, perdonad si a veces como cojo un poco las cosas con pinzas y no voy diciendo pues esto va a ser así, así y así, pero es que ahora mismo nadie puede afirmar muchas cosas con total rotundidad, ¿no? Tenemos una cosa que viene de Europa, tenemos que ver cómo se transpone al ordenamiento español, y una vez viendo cómo se ha traspuesto, tenemos que ver qué mecanismos de control existen. Entonces, bueno, pues vamos a ir poco a poco y vamos a ir viéndolo. ¿Las LLCs van a sufrir un pequeño hachazo? Pues eventualmente. ¿Va a ser un toque final de muerte? Para nada, ni muchísimo menos. O sea, y sigue siendo una cosa atractiva y que hace, pues, tiene cosas buenas. No sé si te ha quedado alguna duda, Antonio. Bueno, aclarar pares de narices. Aclarar que el anonimato de una LLC es muy relativo. Es un anonimato, bueno, poco importante, porque al final, si alguien quiere saber quién está detrás de una LLC, es un anonimato comercial, básicamente. Sí, efectivamente. O sea, a ver, también habría que, depende de a lo que nos dediquemos. La LLC lo que nos brinda pues es una capa de privacidad, pues, bueno, que está ahí, ¿sabes? Pero claro, si bueno, pues por ejemplo, en el caso de un delito, ¿no? Si se sospechara de la comisión de algún tipo de ilícito o algo así, pues se podría pedir información. Hombre, la regla general es que Estados Unidos, por ejemplo, Mercury como tal, o no México, por ejemplo, Delaware, si tenemos ahí abierta la empresa,
no van a compartir tu información. Bien distinto es pues otros estados, a lo mejor como Florida, cuyo registro sí que es público, creo recordar, Antonio, a lo mejor tú esto sabes más, ¿no? Pero bueno, digamos que eso, el anonimato perfecto en un mundo de Internet no existe. O sea, lo que pasa es que tampoco es que lo que quería decir es que mañana no nos van a imponer la norma de tener que dar de alta la LLC para operar con ella y, por tanto, identificar a la persona física que la tiene, que somos nosotros. Eso ocurrió con el producto físico, por ejemplo. Ahora, si vendes producto físico, en el momento en que superes los 10.000 euros de facturación, pues te tienes que dar de alta en el país donde estés almacenando, ¿no? No en el país donde vendes, que no es en la ventanilla única, sino que tienes que irte a Hacienda. El alta lo haces en Hacienda, no en la ventanilla única, y allí te tienes que con tu LLC, que por supuesto tiene que ser transparente, o sea, tiene que estar tus datos, pues ahí te das el de alta el número de IVA. Y eso viene ocurriendo desde hacía bastantes años con el tema del producto físico en aquellos países donde almacenas. Entonces, si se hizo con producto físico, se puede hacer perfectamente. Claro, o sea, es muy distinto. O sea, ahora digamos que están tratando de imponer algunas obligaciones más de control para los servicios. Lo que pasa es que los servicios son un poco más complicados, es poner puertas al campo, ¿no? O sea, es decir, a día de hoy, y esto ya es mera especulación personal, lo que yo creo que va a pasar con este tema es que van a obligar a las empresas españolas, si quieren deducirse un gasto que proviene de una LLC, a autorrepercutirse un IVA, ¿vale? Entonces, pues digamos que a las empresas españolas pues les va a salir comprar a una LLC como les saldría comprar a otra empresa española, pues que va a haber, si aunque no lo ponga en la factura, pero va a haber un IVA, ¿no? Igualmente va a seguir siendo atractivo. Y el tema del IVA de franquicia es para los autónomos que no tengan el LLC, o sea, es decir, son cosas distintas, y que ganen hasta 85.000 euros al año. A lo mejor hay gente, Antonio, que nos está viendo y dice, hombre, yo con el IVA de franquicia, que facturo 60.000 euros al año, pues en principio esto me bastaría. Bueno, sí, o sea, puede ser, pero si calculas el IVA que al final vas a tener que pagar en tus compras y que no te vas a poder deducir, si calculas las cuotas de autónomos que te las van a subir en 2025 y si calculas el coste administrativo de ser autónomo en España, que vas a tener una gestoría que te va a cobrar 70-80 euros al mes mínimo por brindarte un buen servicio, pues probablemente te siga interesando, por lo menos en parte, una LLC. Entonces, Santiago, otra cosa. ¿Qué es la CESOP? Que la gente no tiene ni idea y la gente me pregunta qué es, qué implica, qué sabemos y qué no sabemos. A ver, la CESOP, esto si quieres en algún momento, Antonio, podemos hacer algún vídeo un poquito más detallado sobre este tema, porque así me pillas un poco con la larga cambiada, pero básicamente, para que la gente lo sepa, la CESOP es un nuevo sistema que se va a implementar para controlar las transacciones electrónicas, ¿no? Es decir, si nosotros cobramos desde un Stripe o desde un PayPal, pues digamos que la Unión Europea va a imponer una serie de normativas a estas pasarelas de pago, a través de la cual pues van a tener que facilitar información sobre la naturaleza de estas transacciones que hacen, ¿no? Lo que pasa es que, un poco volviendo a lo que hablábamos antes, pues va a haber que ver cómo se implementan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que... Imagínate la cantidad de transacciones electrónicas que hay, cómo se implementa, cómo se controla eso. Una barbaridad. También es bueno que la gente entienda, o sea, es decir, la CESOP por lo que va es por una intención meramente informativa. O sea, es decir, la CESOP lo que busca es tener que las autoridades tengan la capacidad de enterarse quién hay detrás de una transacción electrónica. Eso no implica que mañana te vayan a llamar a la puerta si estás facturando 1.000 euros al mes como agencia de marketing digital. O sea, es decir, es muy improbable. Es como si yo ahora mismo estoy facturando en España 50-60.000 euros y no lo estoy haciendo del todo bien. Pues a lo mejor no lo estoy haciendo del todo bien, pero de ahí a que me abran una inspección hay un trecho bastante grande. O sea, es decir, a ti no te inspeccionan porque sales a la calle y le das una patada a una piedra y hay un inspector de Hacienda. La gente se cree que es muy fácil de tener una inspección, pero realmente no es así. Lo de la CESOP está por ver cómo se aplica, porque, por ejemplo, Stripe en Europa, que es la pasarela de pagos número 1 en el mundo, opera desde una LTD, ¿no? Entonces...
Yo entiendo bueno, que está en Reino Unido y exactamente, pues no sé cuál va a ser el encaje normativo después del Brexit de la CESOP concretamente para las obligaciones de Stripe, y Stripe tampoco se ha pronunciado al respecto sobre este tema. Insisto, que yo sepa, si alguien tiene algún enlace, estamos aquí para aprender todos, entonces que nos lo pongan en los comentarios. Entonces, pues bueno, digamos que la CESOP es eso, es un sistema que va a entrar en vigor para controlar las transacciones electrónicas y en teoría lo que nos dicen siempre, ¿no? Prevenir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, ¿no? Sí. Que bueno, al final pues es la excusa con la que nos limitan la libertad, y estos delitos al final se siguen cometiendo por ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, en fin. Es como el CRS, ¿no? Un control como el CRS que es imposible que lo revisen pormenorizadamente. Es decir, el CRS está ahí para que pueda ser consultado por las autoridades en caso de que vean algo raro en alguna empresa. Pero esto no quiere decir que el CRS se lo miren de cabo a rabo, porque es imposible. Totalmente. Lo que pasa es que la gente, bueno, la gente a veces se montan unas películas de, oye, me van a investigar, pero es lo que dices, Antonio, el CRS está para eso. Si tú mañana fueras delante de un juez por blanqueo de capitales, porque yo qué sé, pues has cometido errores en la vida o has hecho algo que no debes, pues esa es una herramienta, el CRS, que está ahí, pero eso no quiere decir que salten cosas de manera automatizada. Es decir, la administración todavía adolece de capacidad digital. O sea, se están enterando todavía de qué son los bitcoins. Va a entrar ahora una normativa que permite, si tienes deudas con Hacienda y tienes bitcoins declarados, que te embarguen bitcoin, ¿sabes? En vez de que te embarguen euros de la cuenta. O sea, es decir, todavía están en ese punto, que eso sobre eso, si quieres otro día hacemos otro vídeo, ¿sabes? Pero bueno, que la gente se relaje un poco, que vivimos con un miedo infundado. Y sobre todo, Antonio, yo creo que es el mensaje de este vídeo, así a lo mejor final, que tiene que quedar claro. Ojo con dónde consumimos la información. Hay gente que nos da información en Internet que está sesgada en la medida en la que tiene interés de vendernos algo, ¿no? Si yo escucho a una persona que me quiere vender fundaciones de interés privado en Panamá decirme determinadas cosas sobre la ley del IVA, vamos a escucharle a ver si lo que me dice es meter un poco miedo con el fin de llevarme a un determinado producto que casualmente él comercializa, ¿sabes? O sea, yo estoy todo el día puesto en estas cosas y la verdad es que ahora tengo más dudas y más incertidumbre que cuando empecé a leer, porque también estas normas sobre esto van de eso. O sea, es decir, la normativa fiscal nunca está especialmente clara, siempre es ambigua, porque en caso de tener que aplicarla a un inspector de Hacienda, pues hombre, pues le dejan margen para que la aplique como le salga el de las narices, que es lo que hace Hacienda. Y esto lo he visto porque he visto inspecciones a clientes y he visto situaciones. Entonces vamos a tener cuidado con dónde consumimos la información y qué tipo de intereses hay detrás de esa información. Yo creo que tu comunidad, Antonio, es otra cosa, tío. Es gente que quiere enterarse, o sea. Sí, exacto. Y bueno, hay que tener cuidado con a quién se escucha y la fuente que está utilizando la persona que está contando esto, ¿no? También me gustaría decir que no creo que todos lo hagan con la intención de vender. Estoy seguro que no. Hay profesionales muy buenos que lo hacen con la mejor intención del mundo, con la intención de informar. Yo he visto en TikTok a uno que evidentemente un chico joven que, pues bueno, lo que está haciendo es un poco meter miedo para que lo llamen, ¿no? Pero no creo que todos sean así. Hay gente en YouTube a la que respeto mucho y que está en este nicho de mercado, ¿no? Entonces, que te he interrumpido, me ibas a decir algo. Y pasa otra cosita también, que es que a veces, imagínate, 1 o 2 youtubers empiezan a hablar de una novedad legislativa y sin querer y sin mala intención se produce un efecto de teléfono escacharrado. Es decir, otros youtubers consumen esos vídeos, cogen la información, la reciclan un poco, la procesan y hacen otro vídeo, y esa operación se repite varias veces. Entonces no hay mucha consulta, fuente original. Desvirtúa, ¿no? Claro, o sea, es decir, o a lo mejor hay un artículo, por ejemplo, que tuvimos intercambio estos días, que yo estoy seguro de que a partir de ese artículo se ha generado un montón de contenido, pero ese artículo ha dado pie a su vez a otros artículos. Entonces, digamos que todo lo que escuchamos no son fuentes secundarias que están elaboradas desde la fuente primaria, sino que hay contenido en Internet que son artículos y vídeos que están elaborados ya como la cuarta o la quinta fuente a partir de la original, y hay un efecto de teléfono escacharrado que, aunque no sea la mala intención del creador de contenido, pues le puede llevar a errores o a confusiones. Entonces, pues bueno, pues por eso es importante tratar de ir a fuentes originales y mirar muchas fuentes, pero cuando ves 4 o 5 artículos y lees exactamente lo mismo y están publicados con una semana de diferencia, dices, este contenido ha fusilado a lo otro, ¿sabes? Entonces, pues bueno, cuidado con esto. Entonces, Santiago, vamos a terminar ya para no hacer esto demasiado largo. ¿Te gustaría comentar alguna cosa para finalizar?
Sí, estemos todos tranquilos. Como conclusión general, hay una tendencia legislativa de la Unión Europea y de España a cada vez tratar de controlar más. Esto va llegando poco a poco, va llegando con cuentagotas. Las LLCs no van a ser tan atractivas dentro de 5 o 6 años como lo son a día de hoy, pero en todo caso es un proceso lento. Es un proceso en el que todavía hay que ver muchas cosas materializadas. Luego vamos a ver cuál es la capacidad de control real. Por otro lado, también sigue avanzando la tecnología y sigue avanzando las estructuras fiscales. Entonces, pues bueno, que la gente simplemente, esto es una materia viva, que se relaje, que esté pendiente y que tenga un poco de cuidado con el ruido que se genera en Internet sobre estos temas. Y si alguien tiene algún enlace interesante o alguna novedad, porque a lo mejor este vídeo envejece muy mal, Antonio, y dentro de 3 meses pues hemos dicho aquí un montón de cosas y han salido una serie de cosas y pues decimos otras. Pero bueno, es que es lo que hay. Esto es derecho y más comunitario y más fiscal y es una materia que está hiper viva. Entonces, pues bueno, que digamos que seamos prudentes, ¿no? Ni en paranoiarnos excesivamente, ni relajarnos y pensar que podemos hacer lo que nos sale de las narices, ¿no? Siempre los ojos muy abiertos y el espíritu crítico muy activo. Y si podemos consumir información de 4 fuentes, mejor que de una. Exactamente. Bueno, nosotros por nuestra parte vamos a seguir investigando, vamos a seguir intercambiando esos artículos, vamos a seguir averiguando hasta primeros de enero, vamos a intentar anticiparnos a cualquier cosa que pueda salir y bueno, pues para manteneros informados, así que suscribiros si queréis estar al tanto, porque no descartamos sacar más vídeos sobre este mismo tema que hemos hablado del IVA y ya está, ¿no? Entonces, si alguien necesita un asesoramiento fiscal, pues Santiago es especialista, es asesor fiscal y además de abogado, así que dejaré el enlace por si alguien lo quiere hablar con él o lo necesita para algo. Y ya está, Santiago, te agradezco una vez más que estés aquí y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Antonio, que sea pronto. Yo creo que va a ser pronto. Un verdadero placer, seguro que será pronto tal y como está la cosa. Así que un placer, muchísimas gracias a ti por invitarme de nuevo. Pues gracias, Santiago, hasta pronto. Chao. Hasta pronto.